Análisis de alma y cuerpo. Primera parte. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 2. Los fenómenos de una mente pasiva. Es de lamentar que tantos cristianos, por desconocer la diferencia básica entre la actividad de los espíritus malignos y la del Espíritu Santo, hayan permitido inconscientemente que el enemigo entre y ocupe su mente. Hablemos brevemente de los fenómenos de una mente bajo el ataque de los espíritus. Pensamientos fulgurantes. Después que una mente se ha sumido en la pasividad, va a recibir muchos pensamientos inyectados desde fuera, nociones que son impuras, blasfemas o confusas. Esto pasa por su mente en sucesión. Aunque decide rechazarlas, es impotente para detenerlas o alterar el curso de su pensamiento. Su mente es como una máquina de movimiento perpetuo. Una vez ha empezado, no puede detenerse. Al margen de si opone su voluntad, no puede empujar estos pensamientos fuera de su cabeza. Las nociones que son contrarias a la voluntad del creyente son dadas por los espíritus malignos. Algunas veces, estas ideas fulguran en el cerebro de una persona como un relámpago. Le permiten entender o descubrir cuestiones especiales. Pueden llegar como una sugerencia instándoles a hacer esto o aquello. Con frecuencia, parecen proceder de dentro de la misma persona, pero al examinarla atentamente, la persona sabe que no se han iniciado allí. No son más que los hechos de los espíritus malignos en una mente pasiva. El Hijo de Dios debería resistir los pensamientos fulgurantes que exigen acciones de Él, porque estos no se originan en el Espíritu Santo. Y si los sigue, va a darse cuenta de que están exentos de todo valor. Sabemos que en estos últimos tiempos los espíritus malignos se ocupan especialmente en la enseñanza. Primera a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Los creyentes deberían guardarse contra estas enseñanzas impartidas a una mente pasiva. No son pocos los que han tenido nueva luz cuando estaban escudriñando las Escrituras y que entienden cuestiones que sus predecesores no entendían. Estos individuos deberían tener mucho cuidado, porque es frecuentemente en los momentos de meditación que los poderes malvados hacen fulgurar sus ideas en una persona, o subrepticiamente mezclan algunos de los pensamientos de ellos con los de la persona. Al no darse cuenta de la posibilidad de aceptar la enseñanza de los malos espíritus en su mente, los cristianos suponen que todo lo que súbitamente irrumpe sobre ellos en la meditación es su propio descubrimiento, una novedad en la fe. Escriben y predican estas ideas como los frutos de su propia investigación. Después de escuchar o leer estas enseñanzas, la gente se maravilla de la sagacidad de estos cristianos. Pero no se dan cuenta de que muchas de estas doctrinas en realidad emanan del abismo sin fondo. Diversas herejías, numerosas de las llamadas enseñanzas espirituales, varias interpretaciones de la palabra que desgarran la Iglesia de Cristo en pedazos, se originan en estos pensamientos relámpago durante el estudio de las Escrituras. No deberíamos dejarnos impresionar por lo excelente que pueda ser esta súbita iluminación. Más bien, deberíamos preguntar de dónde procedía la luz. ¿Fue revelada por el Espíritu Santo en nuestra intuición? ¿Procede de nuestro propio pensamiento o bien son estas ideas fomentadas por los espíritus malignos? Si la mente de una persona es pasiva, será fácil para el enemigo inyectar nociones sin sentido en él, por ejemplo, diciéndole:
¿eres un vaso escogido de Dios? ¿O tu obra va a sacudir todo el mundo? ¿O eres mucho más espiritual que el resto? ¿O deberías seguir otro curso? ¿O Dios pronto va a abrir un ancho campo para tu predicación? ¿O deberías dar un paso adelante y vivir por la fe? ¿O tu utilidad especial espiritual es ilimitada? Estos pensamientos tan halagadores cogen al santo por sorpresa y le desarman. Considera día y noche estas ideas, soñando en lo grande y maravilloso que Él es. Como no usa el raciocinio de su mente, falla en comprender lo dañinas que son y lo ridículas para su andar espiritual. Se permite acariciarlas y continuamente se imagina lo glorioso que va a ser su futuro. Algunos que predican mensajes en nombre del Señor con frecuencia son guiados por pensamientos raudos de este tipo. Predican todo lo que les ha sido revelado súbitamente. Imaginan que sus pensamientos súbitos son de Dios y los aceptan pasivamente. No entienden que Dios ni da revelaciones súbitas ni las imparte a la mente. A pesar del hecho de que estas palabras a veces tienen pleno significado, proceden de los poderes de las tinieblas. Además, a veces, cuando un creyente está predicando, su cerebro y su mente se ven invadidos por muchos versículos de la Escritura abruptamente. La audiencia aparece conmovida. Con todo, después de la reunión, los que lo han escuchado no han recibido ninguna ayuda práctica para su vida. Es todo como un sueño. También puede ser debido a la acción de los poderes de las tinieblas. Si ha cedido territorio en su mente a los espíritus malignos, el Hijo de Dios se dará cuenta de que estos espíritus pueden provocar toda clase de pensamientos en él. En un obrero, los espíritus malignos a veces siembran dudas sin base o pensamientos hostiles hacia sus colaboradores con miras a separarle de los otros. Bajo la malvada instigación, el obrero llega a la conclusión sin fundamento de que una cosa semejante es intolerable y acaba con la separación. En realidad, no había base para este pensamiento. Si el Hijo de Dios hubiera sabido que debía examinar la fuente de estas imaginaciones y las hubiera resistido, no habría habido separación. Qué triste es que considere este pensamiento como suyo y no reconozca que los espíritus malignos lo habían implantado en él. Imágenes. El adversario también puede proyectar imágenes en la pantalla de la mente de un creyente. Algunas de ellas son claras, buenas y bienvenidas por él. Otras son impuras y pecaminosas. Muchas muy detestadas por su conciencia. Sean buenas o malas, queridas o detestadas, el triste hecho es que no tiene fuerza para impedir que estas imágenes entren en su cabeza. Contra la oposición de su voluntad, permanecen delante de sus ojos experiencias pasadas, predicciones de sucesos futuros y muchas otras cosas. Esto es debido a que su poder de imaginación se ha hundido en la pasividad. No puede controlar sus poderes imaginativos, pero ha permitido que los espíritus malignos los manipulen. El Hijo de Dios debería darse cuenta de que todo lo que emerge de su propia mente procede de las fuerzas enemigas sobrenaturales. Sueños. Los sueños pueden ser naturales o sobrenaturales. Algunos son inspirados por Dios y otros son generados por el diablo. Aparte de los que son producidos por las condiciones fisiológicas y psicológicas del hombre, el resto son de origen sobrenatural. Si la mente de uno ha estado abierta a los malos espíritus, sus sueños nocturnos pasan a ser en su mayor parte otra forma de las imágenes que ha encontrado durante el día. Los poderes invisibles malvados crean imágenes durante el día y sueños durante la noche. Para decidir
si los sueños se derivan del diablo o no, el creyente debería simplemente inquirir de sí mismo: ¿acostumbra a estar mi mente en la pasividad? Si es así, estos sueños no son dignos de confianza. Además, los sueños y visiones que son inspirados por Dios permiten al hombre ser normal, apacible, firme, razonable y consciente. Pero los que precipitan los espíritus malignos son raros, erráticos, fantásticos, necios o dejan a la persona arrogante, perpleja, desconcertada o irracional. La razón por la que los poderes satánicos pueden impartir innumerables sueños extraños a los cristianos es porque la vida mental de estos es pasiva. En el caso de aquel cuya facultad mental ya es pasiva, ninguno de sus sueños procede de Dios o de causas naturales, sino de los espíritus malvados. Por la noche, el cerebro no está tan activo como durante el día, de ahí que esté más pasivo, y es más probable que pueda ser manipulado por el diablo. Estos sueños nocturnos hacen que se levante a la mañana siguiente con la cabeza pesada y el espíritu abatido. El dormir no vuelve a llenar la energía gastada, porque a través de su mente pasiva, los espíritus malignos han afectado de modo adverso el bienestar de todo el hombre. Todo el que sufre de estos sueños nocturnos está sometido a la nefasta actividad de los espíritus malignos en su mente. Si resiste estos hechos día y noche, va a recobrar su libertad. Insomnio. El insomnio es una de las aflicciones de los santos. Es, asimismo, una obra particularmente distintiva del enemigo en la mente del hombre. Muchos encuentran que cuando descansan en la cama, entran en su cabeza millares de pensamientos. Continúan pensando sobre el trabajo del día o recuerdan experiencias pasadas, o simplemente llenan su mente de un batiburrillo de cosas no relacionadas. Parece que consideran un millar de ideas diferentes, tales como lo que deben hacer, cómo lo deben hacer y cuál sería el mejor plan para hacerlo. Piensan con antelación los asuntos del día siguiente, cómo planear lo que podría ocurrir o cómo manejar una variedad de situaciones. Consideraciones de este tipo los inundan a oleadas. Aunque estas personas saben que la cama es el lugar para dormir y no para pensar como sería una mesa en el despacho, sin embargo su cerebro se revuelve incesantemente. Se dan cuenta de la importancia del sueño para la tarea del día siguiente. Quieren dormir de veras y no pensar. Y con todo, debido a una causa desconocida, no pueden. Su mente se agita sin cesar y el sueño se les escapa. Algunos santos pueden haber sufrido la angustia de incontables noches de insomnio. Como es natural, al anochecer han puesto a un lado todas sus preocupaciones y se han preparado para dejar reposar su mente. Sin embargo, no importa lo cansados que estuvieran, no han podido descansar. Porque, como una máquina que no se puede parar, han seguido operando. Su voluntad no tiene control sobre su cerebro. Son impotentes para detener su pensamiento y solo les queda esperar hasta que, de alguna forma, su mente cese de trabajar y les permita un poco de sueño. En el curso natural de los sucesos, el sueño revive al espíritu. Pero cuando este creyente ha experimentado innumerables noches de insomnio, acabará temiendo la hora de ir a dormir, la cama y la noche. Tiene que descansar, pero por la mañana se levanta como si surgiera de un mundo terrible. La cabeza le duele, su voluntad está entumecida y le parece no tener energía. En una situación así, el Hijo de Dios se inclina a creer que es debido a su condición física o a los estímulos distendidos de los nervios. Con frecuencia, estas razones son meras suposiciones. Si fueran reales, después del descanso o algún otro remedio natural, experimentarían restauración. Pero esta persona no lo consigue porque los espíritus malignos
emplean estas razones naturales para oscurecer sus actividades invisibles. Así, cuando un creyente sienta que sus pensamientos están galopando dentro de su cabeza durante la noche, que inquiera de sí mismo de esta manera: ¿dónde se originan estos pensamientos? ¿Son míos o son extraños? ¿Estoy pensando? ¿Pienso yo de esta manera? ¿Podría ser mío cuando ni aún quiero pensar? ¿Quién me da estos pensamientos innumerables, confusos, impuros y opresivos? ¿Quién los da? Sino los malos espíritus. Olvidos. Debido al ataque del diablo, muchos santos se ven privados del poder de la memoria y sufren olvidos. Se olvidan incluso de lo que acaban de decir o hacer. No pueden localizar el objeto que acaban de poner en algún sitio, ni aún el mismo día. Se olvidan de las promesas que hicieron hace poco. Se comportan como si no tuvieran cerebro, porque parece que nada se queda en su mente. Estos santos pueden llegar a la conclusión de que su memoria es peor que la de otros, sin darse cuenta de que su mente, en realidad, está bajo la perturbación de los espíritus malignos. En consecuencia, han de apoyarse en notas. Pasan a ser esclavos de sus cuadernos y libros de notas como recordatorios. Ahora bien, no sugerimos que una persona tendría que recordarlo todo. Concedemos que muchas cosas pueden ser olvidadas después de un tiempo, o bien olvidadas de inmediato cuando no han dejado una impresión profunda. Sin embargo, los sucesos que han ocurrido hace poco y que han llamado la atención de uno deberían ser recordados dentro de cierto tiempo límite y bajo ciertas circunstancias apropiadas. ¿Por qué son olvidados, perdidos sin dejar rastro e imposibles de recordar? La explicación no puede ser natural. Ha de ser debido a la invasión de fuerzas malevolentes. Algunas cosas son olvidadas de modo natural. Otras no desaparecen de modo natural. Toda pérdida de memoria no natural sugiere el ataque sutil de las huestes de Satanás. Muchos cristianos han pasado por esta clase de ataque. ¿Cuántos esfuerzos son destruidos por él? ¿Y cuántas burlas son inspiradas por esta falta de memoria? La intimidad y la utilidad sufren por ello. Otro fenómeno puede ser notado. Un creyente generalmente posee una buena memoria, pongamos por caso, pero en varios momentos críticos, de forma inesperada, le falla. Su mente parece haber fallado abruptamente y no puede recordar nada, lo que le causa grandes dificultades. Un cese súbito así de esta función de la mente puede parecer sorprendente para él, pero puede interpretarse como el resultado de una deficiencia temporal en la fuerza física, algo que puede suceder de vez en cuando. Lo que no comprende es que este es un síntoma de que su mente está sufriendo un ataque de los malos espíritus. Falta de concentración. Los esclavos de Satanás con frecuencia interfieren en el poder de la concentración mental del cristiano. Reconocemos que las distintas personas poseen grados variados de este poder. Con todo, en nuestras observaciones de las experiencias de cristianos, notamos que este poder, en la mayoría de ellos, ha sufrido un grado mayor o menor de pérdida debido a la labor disolvente de los espíritus malignos. Algunos parecen totalmente impotentes para concentrarse cuando tratan de pensar. Otros están mejor, pero sus pensamientos se desvanecen por todas partes después de unos pocos momentos de concentración sobre una cuestión particular. Sobre todo en los momentos de oración, lectura de la Biblia o al escuchar los mensajes de los cristianos, descubren que sus pensamientos van de un sitio a otro. Aunque quieren concentrarse, no lo consiguen. Pueden tener éxito durante un rato, al detener en su galope los pensamientos con su voluntad, pero este efecto no es duradero.
algunas veces pierden todo control. Es, evidentemente, el enemigo que está trabajando. La explicación de los esfuerzos del diablo lo encontramos en el hecho de que el creyente ha hecho provisión en su mente para los espíritus malignos. Qué lástima ver a una persona que está echando a perder el poder de su mente sin realizar nada desde la mañana a la noche. Como el malgastar la fuerza física es dañoso, también lo es el malgastar el poder mental. Hoy en día, un gran número de cristianos pasan gran parte del tiempo sin producir nada de provecho. Su mente es asaltada por los espíritus malignos y por ello no pueden concentrarse. Debido al ataque de estas fuerzas oscuras, algunos creyentes experimentan una clase peculiar de falta de atención. La mente debería enfocarse en una cuestión particular, pero abruptamente se queda en blanco y a continuación deriva en otras direcciones. No se dan cuenta de lo que están haciendo o bien de lo que están creyendo. Puede que sostengan la opinión de que tienen que haber estado pensando en otras cosas, pero ¿pueden estos pensamientos haberse originado por su propia voluntad? Los cristianos que súbitamente no pueden oír nada durante las reuniones son innumerables. Los espíritus enemigos tratan de impedirles que oigan lo que sería provechoso, pero no lo hacen deteniendo la operación de su mente, sino forzándoles a pensar en otras cosas. Una vez la mente ha sido atacada por el diablo, estos creyentes tienen dificultades para escuchar a los demás. Con frecuencia pierden varias frases o palabras. Para escuchar con atención, arrugan la frente y tratan de entender lo que otros dicen. Fallan a menudo en comprender las palabras más simples, o bien entienden mal las enseñanzas que se les dan. Todo esto es debido a perturbaciones en su mente. Esta ya ha sido llenada por muchos prejuicios colocados por los espíritus malignos, y todo ha sido ya interpretado para ellos. Por esta razón, muchos cristianos se resisten a escuchar lo que otros tienen que decirles. Antes de que la persona pueda terminar, es interrumpida con impaciencia, porque los malos espíritus ya han inspirado al otro con innumerables pensamientos y desean que el otro escuche los suyos, y entonces los desparraman alrededor a los demás. Estos individuos están realmente escuchando por dentro y por fuera. Por dentro escuchan las sugerencias del enemigo y por fuera escuchan a las personas que les hablan. La voz de dentro, en sus mentes, habla más recio que la que llega a través de sus oídos, por lo que apenas pueden escuchar la voz de fuera. Estos síntomas de falta de atención significan en realidad que sus corazones están ocupados por elementos satánicos. Estos creyentes de vez en cuando experimentan un estado súbito de falta de atención. El hecho es que sus corazones han sido arrebatados por el maligno. Hasta que sean liberados de la actividad de los espíritus malignos, van a ser impotentes para concentrarse. A causa de estas perturbaciones en sus mentes, estos cristianos a menudo sacuden la cabeza y tratan de desembarazarse de estos pensamientos desazonantes. Tienen que hablarse en voz alta a sí mismos a fin de dejar una impresión en su mente. También tienen que pensar en voz alta, o bien su mente enturbiada no va a comprender. Además, deben leer en alta voz para llegar a comprender bien lo que han leído. Todas estas consecuencias proceden de la falta de concentración. Inactividad. Cuando la mente del creyente es atacada arduamente, pierde la capacidad de pensar. Cae casi enteramente en las manos de los espíritus malignos, de modo que él mismo ya no sirve de nada. No puede pensar ni aun si quiere, porque es incapaz de iniciar ningún pensamiento por su cuenta. En realidad, hay miles de pensamientos sobre los cuales no tiene control alguno que pasan por su mente, pero no tiene poder para detenerlos e iniciar los propios.
Las ideas extrañas son tan abrumadoras que no puede tenerlas propias. De vez en cuando, puede localizar una apertura en su mente por la cual puede insertar un pensamiento, pero descubre que es muy penoso al continuar pensando. Así, hay allí muchas voces y muchos temas que simplemente empujan fuera al suyo. Si la persona desea pensar, tiene que poseer memoria, imaginación y poder de raciocinio. Pero el cristiano al presente ha perdido estos poderes, por lo que es incapaz de pensar. No puede crear, deducir o recordar. No puede comparar, juzgar y apreciar. Por tanto, no puede pensar. Y si lo intenta, experimenta una especie de sensación de mareo que ahoga todo pensamiento productivo. Como su proceso mental está ahora bajo servidumbre, el creyente naturalmente va a desarrollar un punto de vista desorbitado y desequilibrado. Un ratón le parecerá un elefante. Todo le parece tan difícil como ascender al cielo por una escalera. Teme de modo especial todo lo que requiera pensar. No le gusta conversar con la gente porque esto exige mucho de él. El seguir con diligencia en su tarea cotidiana le parece requerir una concentración agotadora. Está amarrado por una cadena intangible que los demás no reconocen. Se siente extraño e incómodo como un esclavo que quiere rebelarse, pero no lo consigue. Así este cristiano vive como en un sueño. El tiempo se le disipa, pasado sin pensar, imaginar, razonar o simplemente ser consciente de algo. Como su mente es atacada, la voluntad queda afectada automáticamente, porque la primera es la luz de la segunda. Permite de modo pasivo ser echado de acá para allá por el ambiente y no hace decisiones por su cuenta. Cuando está lleno de nociones perturbadoras y no tiene paz, no puede abrirse paso de esta servidumbre para emanciparse. Le parece ser retenido por un impedimento invisible. Hay numerosas cosas que quiere hacer. Con todo, cuando intenta hacerlas, es abrumado por un sentimiento impulsivo de detenerse, porque todas aquellas tareas son imposibles a sus ojos. Para él, la vida ha pasado a ser una sucesión de obstáculos insuperables. ¿Cómo puede estar satisfecho? La inactividad de este tipo discrepa claramente con el tipo ordinario. Si la mente de uno está quieta, puede ser activada cuando la persona quiere. Pero si la inactividad del cerebro es debida a la opresión de los espíritus malignos, no importa que se desee intensamente activarla, no se la puede mover ni un punto. La persona simplemente no puede pensar. Su cabeza parece cargada con una gran losa. Este es el fenómeno de una mentalidad profundamente afectada por los malos espíritus. Muchos santos que están continuamente preocupados contraen esta enfermedad de la inactividad mental. No obstante, si buscamos en su ambiente y posición, de modo inevitable llegaremos a la conclusión de que aquí hay uno que ciertamente debería estar satisfecho y ser feliz. Pero el hecho es que está lleno de preocupaciones y pensamientos desgraciados. Pídele que te dé la razón de ello, y para él no hay ninguna suficiente. Sugiérele que se libre de sus pensamientos, y te dice que es completamente incapaz de hacerlo. Él mismo no puede entender su situación. Le parece haberse hundido en una ciénaga de la que no puede salir. No sirve para nada el preocuparse. Está tan acostumbrado a preocuparse que no tiene fuerza para levantarse. Esta, naturalmente, es la mano pesada del enemigo. Si se tratara de una preocupación natural, habría una causa, una razón suficiente. Las preocupaciones sin causa natural o justificación suficiente son precipitadas por los espíritus malignos. El creyente simplemente se hunde porque al principio ha aceptado las nociones de los espíritus malignos y ahora es impotente para librarse. Su mente
se ha establecido plenamente en la pasividad, de modo que no puede volver a la actividad. Una persona así se da cuenta de su servidumbre porque está lleno de cargas. No puede dar un vistazo al cielo azul, ni puede comprender la imagen verdadera de nada. No puede ejercer su raciocinio. Es un prisionero en un calabozo que pasa los días en la oscuridad. Los espíritus malignos disfrutan viéndole sufrir. Todo el que cae en sus manos es tratado por ellos de esta manera. Vacilación. Cuando la mente de un creyente es dominada por los poderes enemigos, sus pensamientos no son de fiar en modo alguno, puesto que la mayoría de ellos proceden de los espíritus malignos. Los suyos propios son muy pocos. Estos espíritus pueden generar en él una especie de pensamientos, pero poco después engendran otro de sentido opuesto. Al seguir unas nociones tan cambiantes, el cristiano naturalmente se vuelve una persona vacilante. Los que están en él y trabajan en él le consideran inestable en su carácter, porque siempre está cambiando su posición. En lo fundamental, sin embargo, son los espíritus malignos los que cambian sus pensamientos y alteran sus opiniones. ¿Con qué frecuencia encontramos cristianos que dicen en un momento, puedo, pero en el momento siguiente, no puedo? Declaran por la mañana, voy, y cambian por la tarde en un, no voy. La razón es que primero los espíritus malignos plantan en su mente el pensamiento de puedo y le inducen a creer que puede de veras. Sin embargo, luego le inyectan otro pensamiento contrario de no puedo, que hace que piensen que no son capaces. Así que no es él mismo quien altera lo que ha declarado inicialmente. En estas numerosas actitudes cambiantes podemos descubrir al adversario obrando en la mente de aquel hombre. Los santos puede que aborrezcan vivir una vida vacilante así, pero no tienen manera de estabilizarse, porque no son dueños de sí mismos. Si rehúsan seguir las sugerencias extrañas, los poderes malvados falsificarán la voz de la conciencia y les acusarán de no seguir a Dios. Ahora bien, para evitar ser acusados, estos santos no tienen otra posibilidad que cambiar sus posiciones delante de los hombres. Esta alternancia y rasgos poco firmes proceden todos de la misma fuente. Al escuchar en su cabeza las sugerencias de los malos espíritus, los cristianos comienzan abruptamente a emprender muchas tareas, pero cuando los poderes enemigos cambian sus proposiciones, los cristianos cambian también su labor. Más allá de estos sucesos, los espíritus malignos, además, provocan a las personas a pensar en ocasiones inapropiadas. Les despiertan a mitad de la noche, indicándoles que hagan cierta cosa. Si uno rehúsa obedecer, empiezan a acusarle. O bien, a mitad de la noche, pueden sugerirles que cambien su curso, de modo que una decisión altamente importante se hace en una ocasión en que la mente es muy susceptible a la confusión. Al buscar el origen de muchos de estos cambios, podemos descubrir que los espíritus malignos están en obra en la mente de los hombres. Locuacidad. Los que pertenecen al pueblo de Dios, cuya mente es atacada por Satanás, con frecuencia tratan de evitar la conversación con las personas porque no tienen la fuerza de escuchar, porque, aunque intentan escuchar a los demás, los pensamientos que no pueden controlar van a la deriva por sus cerebros como nubes empujadas por el viento. Generalmente son muy locuaces, sin embargo. Como su cabeza está hirviendo de pensamientos, ¿cómo puede su boca no abundar en palabras también? Una mente que no puede escuchar a los demás, sino que exige que los demás le escuchen, es una mente enferma. En tanto que es verdad que algunos cristianos son locuaces por naturaleza, sin embargo, al no saberlo,
puede que de hecho sean instrumentos en las manos de los espíritus malignos. Muchos cristianos hablan como fonógrafos que son propulsados por poderes extraños. ¿Cuántos hay que no pueden frenar sus lenguas de la murmuración, los chismes, las bromas y los sarcasmos? Su corazón es claro, pero son incapaces de poner fin o restringir estas palabras sin provecho. Parece que tan pronto como las ideas se han iniciado en su mente y antes de que hayan tenido la oportunidad de pensarlas bien, ya han pasado a ser palabras. Los pensamientos acuden en oleadas, impeliendo a la persona a hablar. La lengua no es controlada por la mente o la voluntad. Sale un torrente de palabras sin que hayan sido pensadas o controladas por la voluntad. Algunas veces, sin embargo, son pronunciadas contra la intención y la voluntad de la persona que habla. Más tarde, cuando los demás se lo recuerdan, se sorprenden de por qué lo han dicho. Esto es debido todo a la pasividad de la mente. Los elementos satánicos pueden poner en actividad la lengua del hombre inmovilizando su mente. Empiezan mezclando sus pensamientos con los de esta persona y luego siguen mezclando sus palabras con las del que habla. Este cristiano debe entender sin la menor duda que todas estas expresiones han de ser el resultado de su propio pensar. Toda palabra que pasa por alto el proceso del pensamiento es formulada por los espíritus malignos. La obstinación. Una vez la facultad mental de una persona ha caído en la pasividad y es ocupada por los poderes de las tinieblas, de modo categórico, rehúsa escuchar cualquier razón o evidencia una vez ha hecho su decisión. Ve todo intento de otro para hacerle comprender algo mejor como un atropello a su libertad. Le parece que es una necedad. Los otros nunca pueden saber algo mejor que él. Sus conceptos pueden ser totalmente equivocados, pero él cree que tiene razones inexplicables. Como su mente está enteramente inmóvil, no sabe cómo examinar, distinguir y juzgar con la razón. De modo indiscriminado, se traga todo lo que los espíritus malignos llevan a su mente y considera que es excelente. Cuando un individuo así oye una voz sobrenatural, de modo automático la acepta como la voluntad de Dios. Para él, la voz ya ha pasado a ser ley. Por tanto, trasciende la investigación de la razón. Sea cual sea el pensamiento, voz o enseñanza, considera que es infalible y positivamente segura. Rehúsa poner nada a prueba, examinar o considerar. Con tenacidad se aferra a ello y no quiere prestar atención a nadie. Ni su raciocinio, ni su conciencia, ni la explicación y evidencia de los demás pueden moverle de su punto de vista. Una vez ha creído que es la guía de Dios, su mente queda sellada contra todo cambio. Y como no emplea su raciocinio, puede ser engañado fácilmente por los espíritus malignos. Los que tienen un poco de conocimiento ven el peligro, pero él lo devora como si fuera un dulce. Restaurar a una persona así, ciertamente, no es fácil. El síntoma de los ojos. Una mente que es pasiva y atacada por los espíritus malignos puede ser identificada por medio de los ojos. Los ojos del hombre revelan su mente mejor que cualquier otra parte del cuerpo. Si la mente es pasiva, una persona que lee puede mirar el libro, pero ninguna idea va a entrar en su cerebro ni va a hacer impresión en su memoria. Cuando habla con otros, sus ojos tienden a vagar de un lado a otro, arriba y abajo, en todas direcciones. Sin duda, es una falta de modales, pero él no puede mirar directamente a la cara de otro. En otras ocasiones puede actuar en el extremo opuesto y mirar directamente a la cara del otro sin pestañear, como si estuviera petrificado por un poder desconocido.
Este modo de mirar puede ser muy serio porque el diablo usa este medio para inducir al creyente a una actitud de nigromántico. Con frecuencia, al mirar largo rato al rostro del interlocutor, el creyente empieza a dejar de escuchar lo que está diciendo, con la mente puesta en los muchos pensamientos que los poderes malignos en este momento están engendrando en su cabeza. Hemos de observar si el movimiento de sus ojos sigue el estado de conciencia de su mente o actúa de modo independiente del intento de su corazón. Cuando la mente es pasiva, los ojos de la persona son como si soñaran. Puede contemplar muchas visiones no vistas y peculiares, y ser incapaz de concentrarse para mirar lo que ésta desea ver. Finalmente, para recapitular, los fenómenos de la mente del cristiano que está bajo el ataque de los espíritus malignos son múltiples y variados. Sin embargo, hay un principio bajo todos ellos. La persona ha perdido el control de sí misma. Según la orden de Dios, cada una de las capacidades del hombre, entre las cuales está el proceso del pensamiento de la mente, ha de estar sometida por completo al dominio propio del hombre. Pero si un cristiano, aunque sea sin darse cuenta, cede terreno a los espíritus malignos, estos pueden ocupar su vida mental y actuar de modo directo en ella, sin ser obstaculizados por la voluntad de la víctima. En consecuencia, si alguna vez un cristiano descubre alguna acción independiente en su mente, debe comprender que está bajo el asalto de los poderes de las tinieblas. La inactividad en lugar de la actividad, la inquietud en vez de la calma, el malestar debido a los pensamientos que fluyen y rebosan, la incapacidad de concentrarse o recordar, la confusión que no puede ser controlada, el trabajo sin fruto, la ociosidad durante el día y los sueños y visiones por la noche, el insomnio, las dudas, el descuido, el temor irrazonable, la perturbación hasta el punto de la agonía, pueden ser cada uno y todos ellos inspiración nefasta de los poderes del mal. Es necesario discriminar si lo son o no lo son. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.